Algunos muertos nunca descansan. La casa de mi abuela siempre había sido un refugio para nuestra familia. Se encontraba ubicada en una tranquila colonia de Tampico. Sus paredes guardaban décadas de historia, risas y recuerdos. Sin embargo, todo cambió en verano del 2020, cuando los secretos más oscuros de nuestra sangre comenzaron a emerger. La pandemia nos había obligado a refugiarnos en la casa todos juntos. Mi mamá, mis dos hermanos, mi abuela y yo. Al principio fue una oportunidad para estar más cerca de la familia, pero pronto pequeños eventos comenzaron a inquietarnos. Una sensación de pesadez en las noches, objetos que cambiaban de lugar, y el silencio extraño que parecía devorar el ambiente. Mi abuela, una mujer fuerte a pesar de sus 80 años, notó el cambio antes que nadie. Solía quedarse despierta hasta tarde leyendo o tejiendo en la sala, pero poco a poco dejó de hacerlo. Esta casa ya no se siente como antes, dijo una noche mientras miraba por la ventana con una expresión pensativa. Pensé que solamente era una forma de expresar la ansiedad que todos sentíamos por la situación mundial, pero pronto me di cuenta de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Mi tío Roberto, el hermano menor de mi madre, siempre había sido una figura enigmática en la familia. Era conocido por su carácter fuerte y su vida llena de excesos. Durante años se involucró en actividades que nadie quería mencionar en voz alta, hasta que finalmente fue arrestado por su participación en el crimen organizado. La gente de México, especialmente de esta zona de Tamaulipas, creo que sabe perfectamente a qué tipo de grupo de crimen organizado pertenecía. Desde entonces se encontraba cumpliendo una larga condena en una prisión de máxima seguridad. Y a pesar de su ausencia, su sombra seguía presente en nuestras vidas, especialmente en la casa de mi abuela. Roberto había crecido ahí, según mi abuela había pasado muchas noches en el patio trasero, siempre pensando en sus problemas, pero había algo más que nunca nos contó, algo que parecía haber impregnado ese lugar con una energía que no podía ignorarse. En la esquina del patio trasero había un pequeño jardín que siempre había sido un lugar especial para la familia. Mi abuelo antes de fallecer solía plantar flores ahí, y mi abuela lo mantenía impecable, como un homenaje a su memoria. Sin embargo, desde hacía un tiempo evitábamos esa parte del patio. Había algo en el aire, una sensación de incomodidad que ninguno de nosotros podía explicarse. Todo comenzó con un olor extraño. Era un aroma metálico, pesado, que se intensificaba por las noches. Al principio pensamos que se trataba de algo en las tuberías o de algún animal muerto, pero no lográbamos encontrar la fuente. Mi abuela, visiblemente preocupada, trató de ignorarlo, pero el olor parecía seguirla donde fuera. Una noche, mientras estábamos cenando, mi hermano menor Leo rompió el silencio con una pregunta que nos dejó helado. Oigan, ¿quién es el hombre que está afuera?, dijo señalando hacia el jardín a través de la ventana. Todos volteamos al mismo tiempo, pero no había nadie ahí. La oscuridad del patio era total, apenas rota por la luz tenue de la luna. No hay nadie, hijo, respondió mi mamá tratando de sonar calmada. Sí lo hay. Está ahí parado, junto al árbol, insistió Leo señalando el viejo aguacate que mi abuela había plantado hacía tantos años. Mi abuela, que hasta ese entonces había estado en silencio, se levantó lentamente y cerró las cortinas. No vuelvas a mirar al jardín por la noche, dijo con una seriedad que nos dejó a todos inquietos. Decidí investigar por mi cuenta y el jardín, que siempre había sido un lugar tranquilo, ahora parecía cargado de algo oscuro. Una noche, armado con una linterna, salí en búsqueda de respuestas. Mientras exploraba el terreno, noté que la tierra cerca del árbol de aguacate estaba suelta como si alguien la hubiera removido recientemente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Recordé las historias que mi abuela solía contar sobre Roberto y su época más oscura. Historias que mi madre siempre trataba de minimizar, pero que yo sabía que contenía más verdad de lo que ella quería admitir. ¿Qué escondiste aquí, tío?, me murmuré mientras escarbaba un poco con las manos. No tuve que cavar mucho antes de encontrarme con algo. Era una bolsa de plástico vieja cubierta de tierra.
La saqué con cuidado y la abrí solamente para descubrir algo que me hizo retroceder con un grito ahogado. Dentro había lo que parecían ser restos humanos. Cuando le mostré lo que había encontrado, mi abuela se quedó en silencio por un largo rato. Sus manos temblaban mientras sostenía los restos, y sus ojos se llenaron de lágrimas en ese momento. Lo sabía, siempre lo supe, murmuró más para sí misma que para mí. Esa noche nos reunió todos en la sala y nos contó la verdad que había estado ocultando por años. Roberto, durante su tiempo en el crimen organizado, había traído cuerpos a la casa. Los había enterrado en el jardín, prometiendo que nadie jamás los encontraría. Mi abuela, aunque horrorizada, nunca se atrevió a denunciarlo. Su amor por su hijo fue más fuerte que su miedo. Yo no sabía qué hacer. Él decía que si hablaba nos mataría a todos. Pero ahora ellos estaban aquí y sus almas no podían descansar. Después de la confesión de la abuela, los eventos extraños se fueron intensificando. Las noches estaban llenas de susurros, como si alguien hablara en un idioma que no entendíamos. Las luces parpadeaban constantemente y las sombras en las esquinas parecían cobrar vida. Leo, que siempre había sido el más sensible, comenzó a tener pesadillas. Decía que veía hombres de rostros borrosos parados en su habitación mirando sin decir nada. Una madrugada desperté al escuchar su grito. Corrí a su cuarto y lo encontré llorando, señalándose la esquina. Están aquí. Quieren que los ayudemos. Esa misma noche mi abuela tomó una decisión. No podíamos seguir viviendo así. Debíamos hacer algo para liberarlos. Al día siguiente mi abuela nos llevó a ver a un viejo amigo suyo, don Samuel, un curandero conocido en la zona. Le explicó todo desde el pasado de Roberto hasta los restos que habíamos encontrado en el jardín. Don Samuel los estuvo escuchando en silencio y asintiendo de vez en cuando. Los muertos no descansan porque su verdad no ha sido revelada, dijo finalmente. Necesitan que su historia salga a la luz. Nos explicó que debíamos realizar un ritual de purificación en el jardín, pero también que debíamos tomar una decisión complicada: denunciar lo que habíamos encontrado. Solamente así dijo que los espíritus podrían encontrar la paz. La visita de don Samuel nos dejó más preguntas que respuestas. Mi abuela, aunque estaba agradecida por la orientación, parecía debatir internamente. Sabía que exponerlo de mi tío Roberto había hecho que pondría en riesgo el delicado equilibrio que había mantenido en la familia durante años. Aparte que le iban a imponer más años en su condena. Sin embargo, también entendía que las cosas no podían seguir como estaban. Esa noche, después de la cena, nos reunimos en la sala. La atmósfera era tensa, como si todos supiéramos que estábamos al borde de una decisión que cambiaría nuestras vidas. ¿Estás segura de que esto es lo correcto?, preguntó mi madre con la voz quebrada. Mi abuela, sentada en su viejo sillón, asintió lentamente. Los muertos no nos van a dejar en paz. Ellos no pertenecen aquí. Si Roberto los trajo, nosotros debemos ser quienes lo liberen. A medida que la noche avanzaba, el ambiente en la casa se volvió más pesado. Las sombras que antes se limitaban a los rincones comenzaron a moverse más cerca de nosotros. Mientras me dirigía a mi habitación, vi una figura oscura parada junto a la ventana del pasillo. Era alta y delgada, con una forma casi humana, pero sin rostro ni detalles definidos. Cuando parpadeé, de pronto ya no estaba. Intenté ignorarlo, pero sabía que los demás también estaban sintiendo lo mismo. Las luces parpadeaban constantemente y los susurros que habían comenzado como un murmullo lejano, ahora parecían provenir directamente de las paredes. Esa misma noche mi abuela nos llamó al jardín. Habían encendido un círculo de velas alrededor del árbol de aguacate, donde habíamos encontrado los huesos. Vamos a hacer esto, dijo con una firmeza que parecía impropia de alguien de su edad. Debemos pedirles perdón y prometer que sus secretos van a ser revelados. Nos colocamos en círculo sosteniendo velas mientras mi abuela recitaba una oración que parecía tan antigua como el tiempo. Sus palabras eran un llamado a las almas perdidas, un ruego para que encontraran la paz. Mientras el ritual avanzaba, las sombras comenzaron a moverse entre nosotros. Era raro.
No eran agresivas, pero su presencia era innegable. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando una de ellas se detuvo frente a mí. Estaba tan cerca que podía percibir un aroma extraño, como a tierra húmeda mezclada con metal. De repente mi hermano menor, Leo, comenzó a llorar. Están aquí, gritó señalando hacia el árbol. Cuando miré vi las figuras. No eran sombras esta vez, eran formas humanas apenas visibles como si estuvieran hechas de humo. Habían 3 de ellas y todas parecían mirarnos con ojos vacíos. Una de ellas, más alta que las otras, extendió una mano hacia mi abuela. Perdón, murmuró mi abuela con lágrimas en los ojos. Nunca quise ser parte de esto. Las figuras no dijeron nada, pero sus formas comenzaron a desvanecerse lentamente. Sin embargo, antes de desaparecer por completo, una de ellas giró hacia mí. Sentí que me estaba observando, aunque no tenía rostro. Luego, con un movimiento lento, señaló hacia la casa. Al día siguiente decidimos seguir con las instrucciones de don Samuel y contactar a las autoridades. Fue una decisión que nos costó muchas discusiones y lágrimas, pero sabíamos que era lo correcto. Mi madre se encargó de hacer la llamada y en cuestión de horas la policía llegó a la casa para investigar. El jardín completo se convirtió en una escena del crimen. Los agentes comenzaron a excavar y lo que encontraron confirmó nuestras peores sospechas. Había más restos enterrados de los que imaginábamos. 4 cuerpos salieron a la luz. Los agentes tomaron fotos y muestras mientras nosotros mirábamos desde la casa temblando de miedo y vergüenza. Esto fue obra de Roberto, dijo mi abuela mientras veía cómo los restos eran llevados en bolsas negras. Él hizo esto, pero nosotros lo permitimos al callar. Esa misma noche, aunque los cuerpos ya no estaban, las sombras volvieron con más fuerza. Los susurros se convirtieron en voces claras y las figuras comenzaron a aparecer en cada rincón de la casa. Sentíamos sus miradas en nuestras espaldas, sus pasos detrás de nosotros y su presencia en cada habitación. No era suficiente, dijo la abuela con la voz quebrada. Parece que ellos quieren más. Don Samuel os advirtió que esto podría pasar. Explicó que las almas que habían sido traicionadas y ocultas de esa manera no solo necesitan justicia, sino también un reconocimiento más profundo. Teníamos que hacer un acto público, algo que restaurara su dignidad y contara su historia. Esta vez, con la ayuda de don Samuel, organizamos una ceremonia de liberación en el jardín. Invitamos a algunos vecinos y familiares cercanos explicando que era una manera de cerrar un ciclo. Aunque no dimos detalles explícitos, la mayoría entendió que había algo más profundo detrás de nuestra invitación. Esa noche colocamos fotos de santos, veladoras alrededor del árbol de aguacate. Don Samuel lideró la ceremonia recitando oraciones y cantos que parecían resonar en el aire con una fuerza extraña. Las sombras estaban ahí presentes. No las podíamos ver, pero las sentíamos. Después de la ceremonia de liberación, la casa recuperó algo de su tranquilidad. Las noches se volvieron menos pesadas y los susurros que antes llenaban los pasillos desaparecieron. Sin embargo, mi abuela nos advirtió que el ciclo no estaba completamente cerrado. Los muertos han encontrado algo de paz, pero el pecado de Roberto sigue atado a esta casa. Hasta que él no confiese todo lo que hizo, el peso de su culpa nos seguirá persiguiendo. Esa idea nos dejó bastante intranquilos. Roberto estaba en prisión, pero nunca había hablado abiertamente de los crímenes que había cometido. En los pocos años que llevaba encerrado, apenas había intercambiado unas cuantas cartas con la abuela, y nunca mencionó nada sobre los cuerpos enterrados en el jardín. Mi madre con el tiempo decidió que era hora de enfrentar a su hermano. Organizó una visita al penal donde estaba recluido, con la esperanza de que una confrontación cara a cara pudiera finalmente arrancarle la verdad. El penal de máxima seguridad donde estaba recluido mi tío Roberto tiene un ambiente que te hacía sentir pequeño. Las torres de vigilancia y los barrotes daban la impresión de que el lugar estaba diseñado no solamente para contener cuerpos, sino también almas. Mi madre y mi abuela fueron quienes lo visitaron. Mientras tanto, nosotros esperamos en la casa lleno de nervios. Cuando volvieron, el silencio que traían consigo era más elocuente que cualquier palabra.
Mi madre, con los ojos rojos de tanto llorar, se sentó en la sala. Ahí nos explicó lo que había ocurrido. Él lo sabía, dijo finalmente. Sabía lo que estaba pasando en la casa, lo sabía todo. Roberto había admitido que los cuerpos enterrados en el jardín eran el resultado de las órdenes que había recibido cuando estaba con la maña. Dijo que habían elegido el jardín porque pensaban que nadie sospecharía de su familia. Pero lo que le heló la sangre fue lo que agregó al final. Él dijo que no estaba solo cuando lo hizo, que alguien más o algo lo ayudó. Según Roberto, mientras trabajaba para la maña, comenzó a notar que había una figura que siempre lo estaba siguiendo. Al principio pensó que era su propia paranoia, pero pronto se dio cuenta de que esa figura no era humana. Decía que era alta, delgada y que su sombra parecía moverse incluso en ausencia de luz. Él la llamaba el testigo, dijo mi madre con un tono bajo, como si nombrarlo pudiera traerlo. Decía que esa cosa estaba presente cada vez que cometía un crimen, como si se asegurara de que lo hiciera bien. Roberto nunca entendió qué era exactamente esa figura, pero creía que estaba vinculada a los cuerpos enterrados en el jardín. Decía que el testigo no era un aliado ni un enemigo. Mencionó que ese testigo era una especie de guardián para el capo para el cual trabajaba, una presencia que siempre estaba observando y juzgando. Cuando lo llevé a la casa, creo que se quedó ahí. Ahora entiendo por qué nunca me dejó en paz. Aunque los cuerpos habían sido retirados, parecía que el testigo todavía permanecía en la casa. Las sombras que tanto parecían erráticas ahora tenían un patrón. No aparecían en cualquier lugar, sino específicamente en el jardín y las ventanas que daban hacia la parte de la casa. Incluso después de la ceremonia de liberación sabíamos que algo seguía ahí esperando. Una noche, mientras estaba en mi habitación, escuché algo que me hizo salir corriendo. Era un golpe constante en la ventana, como si alguien estuviera tocando suavemente, pero con insistencia. Me acerqué tratando de no hacer ruido y aparté ligeramente la cortina. Ahí fue cuando lo vi. Era una figura alta, delgada, completamente oscura que estaba de pie junto al árbol de aguacate. Su presencia era abrumadora, como si el aire mismo se volviera más denso a su alrededor. No tenía rostro, pero sabía que estaba mirándome. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta, y en un momento cuando parpadeé ya no estaba. Don Samuel, al escuchar lo que había ocurrido, nos dijo algo que nunca voy a olvidar. El testigo no está aquí para atormentarlos. Está aquí para asegurarse de que la verdad completa salga a la luz. No es un espíritu que trabajaba para la maña, como dice Roberto. Es más, Roberto debe confesar todo, incluyendo lo que nunca dijo sobre el testigo. Mi abuela, aunque asustada, tomó esto como una misión. Decidió hablar con Roberto explicándole lo que estaba ocurriendo y rogándole que hablara aunque él solamente fuera para darnos paz. No importa si lo haces desde la cárcel, dijo ella. Lo único que importa es que lo hagas. Mientras esperaba una respuesta de Roberto, los eventos en la casa alcanzaron un clímax. Una noche cuando todos estábamos durmiendo, los susurros volvieron. Pero esta vez no estaban confinados a las paredes. Eran más fuertes y más claros, como si alguien estuviera hablando directamente en nuestros oídos. Me desperté al escuchar un grito y era mi madre. Corrí hacia su cuarto y la encontré parada en la puerta mirando al jardín. Cuando seguí su mirada vi lo que la había aterrorizado. El testigo estaba ahí nuevamente, pero no estaba solo. A su alrededor habían otras figuras más pequeñas, pero igual de oscuras y perturbadoras. Mi abuela llegó en ese momento llevando consigo el amuleto que don Samuel nos había dado durante la ceremonia. Lo sostuvo en alto murmurando oraciones con una firmeza impresionante. Las figuras comenzaron a retroceder, pero el testigo permaneció inmóvil observándonos. Él no se iría hasta que Roberto lo libere, dijo mi abuela mientras las sombras se desvanecían. La presión sobre nuestra familia era cada vez mayor. Aunque las sombras ya no eran agresivas, su constante presencia hacía imposible relajarse. El testigo permanecía en el jardín mirándonos desde su posición junto al árbol de aguacate. Mi abuela seguía insistiéndole a Roberto, rogándole que hablara, pero no habíamos recibido respuesta.
Entonces una tarde el cartero dejó una carta que cambiaría todo. Era de Roberto. Las palabras estaban escritas con una caligrafía temblorosa, pero el mensaje era claro. Había decidido confesar todo. La carta de Roberto era extensa, pero cada palabra parecía llevar el peso de años de silencio y culpa. Contaba cómo se había involucrado en el crimen organizado y cómo había sido obligado a deshacerse de aquellos cuerpos. Pero lo que realmente nos dejó sin aliento fue su explicación sobre el testigo. Según Roberto, el testigo no era simplemente una figura que te acompañaba. Era una manifestación de su propia culpa, un reflejo de las vidas que había tomado y de las decisiones que lo habían llevado a la oscuridad. Decía que el testigo no solamente lo observaba, sino que también influía en su mente, asegurándose de que nunca olvidara lo que había hecho. Él me hizo enterrarlos ahí porque sabía que ese lugar era importante para mí. Quería que cada vez que pensara en la casa recordara lo que había hecho. Sabía que algún día me enfrentaría a ustedes y que tendría que admitirlo todo. Roberto cerraba la carta pidiendo perdón no solamente a los muertos, sino también a todos nosotros, especialmente a la abuela. Decía que sabía que no podía cambiar el pasado, pero que esperaba que su confesión ayudara a liberar las almas que había atado a nuestra casa. Con la confesión en nuestras manos, mi abuela contactó a don Samuel por última vez. Él nos dijo que ahora que la verdad había sido revelada, podíamos realizar un ritual de cierre para liberar completamente los espíritus y al testigo. Esa misma noche nos reunimos nuevamente en el jardín. Colocamos el amuleto de obsidiana junto al árbol de aguacate. Lo rodeamos con veladoras y flores que simbolizaban el descanso eterno. Mi abuela leyó la carta de Roberto en voz alta, asegurándose de que cada palabra fuera escuchada, como si las almas estuvieran ahí esperando. Mientras mi abuela leía, el ambiente comenzó a cambiar. Las sombras aparecieron una vez más, pero esta vez no eran agresivas. Parecían más definidas, como figuras humanas que escuchaban atentamente. El testigo, que siempre había permanecido inmóvil, se movió por primera vez. Dio un paso hacia atrás y luego comenzó a desvanecerse lentamente. Cuando la carta terminó, el aire en el jardín se volvió más ligero y más cálido. Las sombras desaparecieron una por una, y el testigo fue el último en irse. Después de esa noche, la casa cambió por completo. El ambiente opresivo se fue y las noches volvieron a ser más tranquilas. Mi abuela decía que por primera vez en años podía dormir sin sentir que alguien la estuviera observando. Ese árbol de aguacate se convirtió en un símbolo de lo que habíamos superado. Mi madre plantó flores alrededor nuevamente y cada primavera florecían con una intensidad que parecía casi sobrenatural. Aunque nunca volvimos a hablar del testigo en voz alta, todos sabíamos que su presencia nos había cambiado. Roberto, aunque todavía en prisión, continuó escribiendo cartas a la abuela. En ellas hablaba de cómo se sentía, que al haber confesado había liberado una parte de sí mismo. Decía que aunque todavía vivía con la culpa, sabía que había hecho lo correcto. La experiencia con el testigo y los secretos enterrados en el jardín nos dejó una lección que jamás vamos a olvidar. El pasado siempre encuentra la manera de salir a la luz. No importa cuánto lo ocultemos o cuánto intentemos ignorarlo, la verdad siempre nos alcanza. Hoy en día, cuando camino por el jardín y veo el árbol de aguacate, siento una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que ocurrió, pero alivio porque al final logramos enfrentar nuestros demonios. Aunque el testigo ya no está, su recuerdo permanece como un recordatorio de que la redención siempre es posible, pero nunca se da sin enfrentar a la verdad.